Una consulta, ¿cómo haces para priorizar la salud mental en un proyecto que la verdad no es de lo mejor? Bueno, esta es una gran pregunta. Creo que a la gran mayoría de los que ya nos metimos, digamos, en el mundo de sistemas hemos vivido alguna vez una situación en la que no estamos cómodos con el proyecto, con el equipo, con la gente, con lo que sea. Eh, y está bueno darle un poco de bola a este tema, ¿no? Eh, a mí personalmente me ha pasado en muchos proyectos, en muchos equipos, de tener situaciones en las que no me sentía para nada cómodo, muchas veces e incluso eh, me he encontrado, digamos, situaciones en las que quería abandonar el proyecto como tal. Nunca lo hice, pero es un bajón llegar a ese punto, ¿sí? Muchas de estas cosas tienen que ver, por ejemplo, con deadlines que son demasiado ajustados o con malas estimaciones del proyecto desde un principio. Quizá con situaciones imprevistas, tipo me han pasado cosas rarísimas o imposibles de prever que han generado situaciones súper incómodas. O simplemente compañeros o compañeras que te hacen el día a día más incómodo. Pasa, te vas a encontrar con gente así también en el rubro. Eh, Así que yo creo que con el tiempo empecé a encontrar, digamos, una serie de cositas que me gusta llevar, digamos, en el día a día para tratar de hacer que todo esto sea un poquito más suave, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, con la gente, que tiene que ver con cómo me manejo yo en el proyecto. Eh, Generalmente los mayores puntos, digamos, de dolor suelen estar en las interacciones que tenemos con el resto del equipo, ¿sí? Entonces yo creo que una de esas claves es que busques ser lo más honesto o honesta posible, ¿sí? Y con honestidad me refiero a que seas más comunicativo, ¿sí? Que busques expresar, digamos, con más frecuencia cuáles son tus expectativas con el proyecto, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus avances también, pero todo desde la honestidad posta, o sea, así como suena. Eh, Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, nosotros nos encontramos, digamos, con una tarea que quizá nos está llevando más tiempo del que pensamos que debería o del que estaba estimado inicialmente. Eh, y eso realmente nos incomoda un montón y nos lleva muchas veces, y esto pasa y es súper frecuente y súper común, nos lleva a mentir que tenemos más avance del que en verdad tenemos, ¿sí? Sobre todo cuando no, es muy difícil, digamos, que chequen realmente cuál es la verdad de eso. Eh, entonces yo creo que es súper, súper importante tener esa transparencia, ¿sí? Construir la confianza, digamos, que se genera cuando del otro lado saben que les estás diciendo la verdad, ¿sí? Que si vos le decís, che, mira, eh, la verdad que no estoy llegando, digamos, a cumplir con esta tarea, o me está llevando más tiempo del que esperaba, o quizá lo estimé mal, eh, y hacerlo además en una etapa más temprana, les va a dar a todo el resto del equipo muchas más herramientas para poder paliar o para poder, digamos, manejar mejor la situación, ¿sí? Y evitar que eventualmente lleguemos, digamos, a un punto en el que la tarea tendría que haber estado hace, no sé, 3 días atrás. Hoy en día genera, digamos, un snowball que frena a otras personas del equipo y es todo un caos, ¿sí? Y todo eso hace que genere mucho estrés, que suban los humos por todos lados, que haya situaciones re incómodas. Así que nada, todo eso se puede evitar y es lo más recomendable evitarlo directamente desde el vamos, ¿ok? Siendo honestos y contando bien realmente en qué punto estamos, cuáles son las cosas que nos preocupan, che, esta estimación me parece que está demasiado chica, la reveamos, ¿sí? O entender además que muchas veces puede pasar, ojo, esto que es súper clave, muchas veces puede pasar que una persona con mayor seniority o con más experiencia estime una tarea y la termina encarando una persona con menos experiencia. Entonces la estimación va a tener un desfase muchas veces muy grande, ¿sí? Hay que tener ojo con eso también y por eso busquen levantar la mano, ¿sí? Busquen decir, che, la verdad que esta estimación no la voy a poder cumplir. Está bien decirlo, está bien aceptar, digamos, que simplemente no se llega, ¿sí? Eh, y eso también tiene que ser parte de la tarea de ustedes. Si les toca un PM que tiene toda la buena onda del mundo y sabe y tiene experiencia y entiende todo esto, muchas veces puede ser que sea el propio PM el que proponga esto, ¿sí? El que les diga, che, puede ser que sea mucho la estimación o que sea muy poco, lo que sea. Traten de agarrarse eso también, ¿sí? Y nivelar con ellos. O sea, aprovechen ese tipo de cosas también. Pero bueno, nada, hay que aprender que animarse, digamos, a decir, no siento que pueda llegar a cumplir, es clave, ¿sí?
y está todo bien con eso, no es un problema, de hecho es algo que es súper recomendable. Por otro lado, yo recomiendo también mucho buscar reconciliarse con el equipo, ¿sí? Esto asume básicamente que con el equipo las cosas están mal, ¿ok? Muchas veces, como les digo, para mí los mayores problemas se dan alrededor de la gente que compone el equipo. eh, Cuando alguien no te cae bien, cuando no te gusta cómo trabaja una persona, cuando, no sé, se producen ciertos roces, digamos, en el día a día que no están buenos y van generando esa fricción que hace que no esté copado, digamos, trabajar en el día a día. Eh, yo lo que suelo pensar es ponerme, digamos, a un nivel más personal, digamos, con la gente. Entender que detrás, digamos, de ese rol, detrás del PM, detrás del desarrollador, detrás de, no sé, la persona del funcional, el QA, el tester, hay una persona detrás y hay un ser humano ahí. Eh, Está bueno que ustedes busquen, no, o sea, tener en cuenta siempre eso, ¿sí? Traten de no ser ofensivos, o sea, ustedes mismos. Este consejo es más que nada para ustedes, ¿sí? Porque de alguna forma está bueno saber que cuando sos buena gente, por lo general también suelen responder bien para con vos. Y si eso no pasa, bueno, es un ambiente tóxico, digamos, en el que habría que repensarse si está bueno trabajar o no. Eh, pero algo que suele ser súper clave también es buscar entender cuál es el rol de esa persona, ¿sí? Muchas veces nos pasa que quizá, y esto me pasaba mucho cuando recién estaba empezando, por ejemplo, que no entendía bien eh, o tenía una idea quizá sobre el rol de PM que era bastante desacertada. Que yo sentía que me estaban todo el tiempo encima, que me estaban preguntando tipo, ¿cómo vas con esto? Che, ya tenés esto listo, ya lo tenés, o sea, como todo el tiempo ahí respirándome encima y no dejándome trabajar en paz y a mí me molestaba muchísimo. Eh, y más adelante, con el tiempo, entendí que en realidad el chabón lo que está haciendo es intentar hacer su trabajo, ¿sí? O sea, muchas veces es al PM al que le toca también reportarle a su vez al cliente cuáles son los avances del proyecto, ¿sí? Que el cliente es el que pone la guita y el que tiene que estar atento, digamos, a cómo van las cosas. Y muchas veces el trabajo no es nuestro, que estamos codeando básicamente, sino del PM. Y posta, a medida que vayan ganando experiencia van a ver que sentarse frente a un cliente y decirle, che, mira, no sé cuál es el avance, o el desarrollador no me lo dice, es algo que no pasa, no puedes, simplemente no puedes caer a un cliente y decirle eso, tenés que decirle algo, tenés que darle algún tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, si ustedes no les dan, digamos, la respuesta con honestidad, ellos después no van a tener la herramienta que necesitan para poder hacer su trabajo, para poder hablar con el cliente y contarles efectivamente cómo están las cosas, ¿sí? Eso va a generar que el cliente, en el peor de los casos, los cague a puteadas y de repente, obviamente el PM, que es una persona igual que vos, la va a estar pasando mal en su trabajo y es muy probable que termine resintiéndose con vos, ¿sí? Porque no le estás ayudando a cumplir también. Entonces, si vos le das lo que él necesita, él va a poder cumplir su trabajo y no va a tener razón para estar en descontento con vos ni con el equipo, ¿sí? Y eso es algo que lo vi mucho, me ha pasado, digamos, muchas veces estar en situaciones así, en las que gente del equipo de desarrollo no aportaba más que el código, digamos, pero en la parte humana falta laburar mucho. ¿Sí? Ese es un skill que posta se tiene que valorar un montón porque es difícil lograr construir bien esa empatía. Eh, por otro lado, nada, si vos estás cómodo, cómoda con eso, también está bueno tratar de conocerlos más personalmente, ¿sí? Conocer a la gente del equipo personalmente. Muchas veces, hoy por hoy, bueno, al momento de grabar esto estamos en plena pandemia, así que ya no es tan común, ¿no? Pero cuando no estamos, digamos, en un contexto de cuarentena, es muy común que se organicen, por ejemplo, no sé, after office o que se vaya a tomar una birra, no sé, digamos, alguna salida por fuera de la oficina. Y esas oportunidades están buenísimas para tratar de conocer a las personas que hay detrás del rol que ves día a día en la empresa, ¿no? En la empresa o proyecto o producto, lo que sea. De repente puedes encontrarte con que coincidís con formas de pensar, con ciertos gustos, con cosas, digamos, que te van a servir también en el día a día para llevarte mejor, en definitiva, y hacer que la fricción se reduzca, eh, no sé, teniendo más temas de charla, pudiendo hacer una broma, entenderse simplemente, ¿sí? Cosas quizá un poquito más que por ahí se pueden llegar a dar por entendidas o se les resta importancia, pero la verdad que no, yo pienso que es clave y
depende mucho también de las personas, ¿sí? A mí me costó mucho lograr eso, lograr, digamos, formar una personalidad con la que me pueda relacionar cómodamente con mis compañeros, pero nada, es algo que se puede lograr, así que suerte con eso. Entonces, por último, un tema también que suele ser bastante doloroso es el tema de los límites horarios, ¿sí? Marcarse a uno mismo cuáles son sus límites horarios, ¿sí? Por lo general, a ver, cuando vos entras a trabajar en una empresa eh, con una modalidad normal de contratación de 8 horas full time, eh, hay muchas cosas que se dan por sentado, ¿sí? O sea, vos en teoría tenés que trabajar tus 8 horas al día y listo, chao, ahí quedó. Pero muchas veces va a pasar que te vas a encontrar en la situación de tener que hacer horas extra, ¿sí? Y las horas extras son todo un tema y pueden producir un millón de roces eh, porque es un tema difícil de tratar. Eh, Hay gente que prefiere no hacer horas extra, ¿sí? Y eso es algo que hay que charlarlo con tu empleador, hay que charlarlo, digamos, con tu jefe, con tu líder, con quien sea, eh, para marcar bien esa pauta. Es más, probablemente sea bueno charlarlo incluso antes de firmar el contrato, siquiera, ¿sí? Eh, para evitarse problemas a futuro. Hay gente que prefiere trabajarlas también, pero cobrarlas por un rate más alto que el que cobra su hora de desarrollo común, ¿sí? Eh, Nada, es un tema que está bueno también tenerlo en cuenta. Hay gente que simplemente prefiere no trabajarlas y se va a plantar, digamos, en che, yo horas extra no hago. Y está perfecto. Muchas veces ese tiempo lo preferís utilizar en tu vida, en tu día a día, ¿sí? Hay gente que tiene, digamos, un buen balance, digamos, con su vida y su trabajo. Y está bueno, nada, respetarlo, ¿no? Y hacerlo respetar también. Eh, entonces, eso es algo que hay que charlarlo también con tu equipo, con la gente con la que trabajas, con tu empleador, con quien sea, para, para priorizarte bien vos. Eh, entonces, nada, con todas esas cosas hay bastantes herramientas. Yo les puedo decir que realmente me ha funcionado mucho, sobre todo el tema de la honestidad. Es algo, realmente es un antes y un después, porque a medida que vos vas empezando a ser más honesto, ¿sí? A darle énfasis al tema, eh, vas a notar cómo realmente posta, como si fuese magia, de repente las cosas se empiezan a acomodar, de repente confían en vos. Me ha tocado, por ejemplo, entrar en proyectos donde el aire siempre era tenso, siempre había, digamos, como desconfianza de parte del cliente para con nosotros, que éramos el equipo de desarrollo. Y había muchas mentiras alrededor, había como muchas cosas ocultas, tipo, se pensaba que se estaba trabajando más de lo que realmente se estaba trabajando, nada, y tipo desatar todos esos quilombos es duro, pero una vez que sucede realmente te llevas de 10 con tu equipo y hace que el día a día sea muchísimo más cómodo, ¿sí? Y eso es clave, o sea, eso es clave porque es tu trabajo, o sea, y vas a estar mucho tiempo sentado frente a la computadora y mucho tiempo interactuando con esa gente, busca llevarte lo mejor que puedas con ellos. Eh, y si nada de esto te sirve, simplemente y ya llegaste al punto en el que no das más, hay un punto de quiebre, estás atravesando una situación personal durísima y simplemente no puedes mantener un buen balance, digamos, con tu trabajo, eh, ahí es un punto en el que ya quizá estos consejos no te sirvan y tengas que pensar, digamos, en alguna alternativa más, quizá más extrema, ¿sí? Quizá buscar dejar ese trabajo, buscar otra empresa, buscar otro laburo, tomarte un tiempo, depende por supuesto también de tu situación, ¿no? Pero eh, nada, yo también he estado, digamos, en casos o en situaciones, digamos, un poco extremas en la vida en las que simplemente no podía rendir en el trabajo y por supuesto esto generaba un descontento para con mis compañeros, conmigo, eh, y terminé renunciando, sí, terminé dejando ese trabajo, eh, situaciones personales, ¿no? Pero nada, es una decisión que también tiene que estar ahí siempre presente y darse también. O sea, es algo difícil, es una decisión difícil de tomar, pero tiene que formar parte también de la cartera de opciones, ¿sí? Hoy por suerte, digamos, en Haití hay bastante trabajo. Si ya tenés un primer trabajo y tenés tu primera experiencia, valorala, trata de quedarte un tiempo, digamos, en esa empresa, porque después va a hacer que sea mucho más sencillo conseguir otro trabajo, ¿sí? Y otra cosa clave, antes de cerrar este video, es que todas las relaciones que vos hagas en tu carrera, ¿sí? A lo largo de los proyectos en los que trabajes, en los equipos en los que estés, las empresas por las que pases, los productos que construyas, todo, todas esas relaciones
van a ser eventualmente potenciales nuevos trabajos, ¿sí? Potenciales contactos que te van a poner en contacto con alguien más que pueda llegar a darte una oferta mejor que la que tenés actualmente. Si en algún momento estás flojo de trabajo y necesitas más, esos contactos también van a estar ahí y muchas veces están metidos en el mambo y te pueden ayudar a conseguir más trabajo, ¿sí? Trata de no llevarte mal con nadie, porque posta, siempre va a ser útil tener esos contactos a tu favor, que la gente se vaya con una buena impresión tuya, ¿sí? De vuelta, me ha pasado un montón que gente con la que he trabajado antes me ha acercado en el futuro, digamos, nuevas oportunidades que me han servido muchísimo. Eh, y nada, simplemente eso, manejarte con buena onda, ¿sí? Manejarte con buena onda te abre 10 mil millones de puertas, ¿sí? Muchas veces se dice que los contactos son lo más importante, digamos, en sistemas, y para mí es perfectamente cierto. Y bueno, la buena impresión que puedas dar vos como persona suma 1000 puntos, ¿sí? Una buena referencia tuya como persona. Che, capaz que no tenés, digamos, todo el conocimiento técnico del mundo, pero si una persona da un feedback tuyo diciendo, che, no, esta persona la verdad que es buenísimo trabajar con él, con ella, la verdad que cumple, la verdad que es honesto, la verdad que te da un buen feedback, es atento, no te falta las reuniones, no sé, cosas así que vos decís tipo básicas, te ayuda, digamos, a conseguir lograr tu laburo. Eventualmente son más puertas que se te abren, ¿sí? Son más oportunidades o más chances de que entres a donde quieras entrar, ¿sí? Así que básicamente eso, cómo priorizar la salud mental en un proyecto que la verdad no es de lo mejor. Espero que a la persona que hizo esta pregunta le esté yendo mejor y ojalá te sirva esto, ¿sí? Nos vemos en otra pregunta de Curious Dev.